Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Pasamos para allá, vamos a hacer cambio de sesión, nos vamos a consiguiendo un partner de referencia gracias al podcast, que esto es una cosa curiosa. Tenemos a Carlos Iglesias del podcast Real World y Run Room, que consiguió en su día ser partner de Medallia, que es una gran plataforma a nivel internacional de Customer Experience, luego nos contarán, gracias a que Luis era, ya nos meto en la imagen, gracias a que Luis era oyente del podcast, hacer un partnership de estos que mueven mucha pasta, ¿no? Que vamos a poner aquí el de los billetes, O sea, porque es que luego los partners de este tipo que dan billeticos. Carlos, Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias a ti. Oye, yo lo contaría casi al revés, ¿eh? Nosotros conseguimos ser partners de Run Room gracias a... ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué grande, qué grande! Esto va a empezar, Pues nada, bien, todo vuestro. Nosotros, Polillo, desaparecemos, que vamos a seguir comiendo bocatas. Nos pasamos todo el día comiendo bocatas en este live. Sí. Así que nada, hasta ahorita. Unos campeones, gracias. Bueno, Luis, pues nada, yo, empiezo presentándome, si os parece. Como decía Corti, yo soy el conductor del podcast Real World, orgulloso miembro de esta red de Redcast. Y aparte de eso, pues hacemos alguna cosita más, ¿no? Y también soy CEO de Run Room. Run Room es una consultora de negocio digital. Somos expertos en experiencia de cliente. Y, bueno, lo que hacemos es básicamente eso. Utilizamos la tecnología y la creatividad de innovación para transformar la experiencia de cliente de nuestros clientes. Además de eso, tengo el cerebro dividido entre la parte docente y la parte, ¿no? Entre lo que es Run Room y mi parte docente. También soy director de programa de un par de programas en SADE, Business Agility y el programa en Digital de Executive Education de SADE. Y bueno, cuando Corti y Paul, cuando Rubén, toda la organización del día del podcast me lo comentaron, yo no lo acabé de ver claro porque de alguna forma la idea era, oye, vamos a hablar es el día del podcast como negocio, ¿no? Y para mí el podcast siempre ha sido un espacio. Yo nunca he querido monetizar el podcast como tal. Siempre ha sido un espacio estratégico en el sentido de que para Run Room el podcast Real World ha sido una forma de, ¿cómo decirlo?, de posicionarnos en un territorio de marca, en un territorio que tiene que ver con la experiencia de cliente, ¿no? Y esto es un poco, luego explicaré cómo, pero esto es un poco lo que me ha llevado a estar en contacto con Luis, a quien doy la bienvenida. Luis Salcedo, hoy ya buen amigo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Algunos buenas tardes. Gracias. Oye, Luis, me gustaría que lo expliques tú mismo, que lo vas a hacer mejor que yo. ¿A qué te dedicas? Bueno, buena pregunta. Bueno, primero, gracias por la introducción, Carlos. Es un placer y te considero efectivamente ya no un partner, sino un amigo. ¿A qué me dedico? Bueno, soy un apasionado de la experiencia de cliente, un poquito como tú y como muchos de los que nos estarán escuchando ahora mismo, o viendo en este caso. Llevo 7 años en experiencia de cliente, en trabajar en plataformas que mejoran la experiencia de cliente. Y realmente, pues, ¿a qué me dedico? Pues si lo tengo que decir en una frase, ya más que el puesto, lo que hago es ayudar a empresas a mejorar su experiencia de cliente, a mejorar la experiencia que tienen sus clientes. A eso me dedico, ¿de acuerdo? A nivel de puesto, director comercial de Medallia. Oye, ¿qué es Medallia? Porque estamos hablando todo el rato de Medallia, Cortita ha presentado como Medallia. Quizá los oyentes, a los que mandamos un saludo, Twitchers y YouTubers, a lo mejor los oyentes no conocen Medallia. Harto improbable, porque todo el mundo conoce Medallia, ¿no? Pero bueno, explica un poquito, ¿qué hace Medallia? ¿Quién es? ¿Qué tipo de clientes tenéis? Bueno, a ver, Medallia es una de las plataformas líderes en experiencia de cliente. Lleva aproximadamente unos 20 años trabajando en esto. De hecho, es la pionera en plataformas de medición y actuación de experiencia de cliente. De hecho, para que os hagáis la idea, el primer cliente de Medallia fue Hilton hace pues eso, unos 20 años. Con lo cual, tiene una experiencia bastante dilatada en cuidar los clientes, tanto los clientes como los empleados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente lo que hace es recoger señales de todo tipo, es decir, recoger las señales que le dejan tanto los clientes como los empleados, que puede ser lo típico de una encuesta, que es ya una palabra que ya suena un poquito casi
casi antigua, casi desfasada. Pero pueden ser encuestas, pueden ser, no sé, comentarios en redes sociales, vídeos, todo este tipo de señales que dejan los clientes. Lo junta con datos operativos y le dice a cada persona dentro de las organizaciones cómo puede hacer la vida de sus clientes y de sus empleados un poquito mejor. ¿Vale? Eso es un resumen de 15 segundos. No sé qué te parece. Me parece genial. Bueno, si nos da tiempo luego, podemos entrar un poquito más en detalle de qué es cómo lo hace Medallia, que yo creo que ahí es bastante interesante, ¿ok? Yo quería contextualizar un poco qué es Medallia y qué es lo que hace, porque, bueno, pues por explicaros un poco, ¿no? Cómo este señor y yo nos conocimos. La cosa es que ahora estaba revisando las fechas, cuándo fue esto, y fue en abril del año pasado. Yo recibí, el 24 de abril, de hecho, del año pasado, yo recibí un mensaje a través de LinkedIn tuyo diciéndome que, bueno, oye, que me habías conocido a través del podcast, que te parecía muy guay el podcast, básicamente de una forma más formal y tal, pero que te parecía muy guay el podcast y que, bueno, que, oye, la próxima vez que vinieses por Barcelona, pues que te gustaría que charlásemos y tal. Yo, muy cortés, como todos los oyentes que me escriben, con todo el cariño, la verdad es que cuando tú te dedicas a hacer un podcast y a entregar, ¿no? y a crear y a exponerte y a crear contenidos, la verdad es que cualquier feedback y cualquier contacto de un posible oyente siempre hace mucha ilusión, ¿no? Pero yo te he de decir, Luis, que yo vi en tu perfil de LinkedIn que tú eras director comercial. Yo leí director comercial, ¿vale? Y hasta ahí. Y dije, uy, hostia, ya está. Este tío me quiere... Yo recibo muchos cientos de mensajes directos a través de LinkedIn, ¿no? De directores comerciales que me quieren vender lo suyo. Y yo recuerdo que la primera vez que me dijiste eso pensé, bueno, hostia, qué majo, viene por el podcast, ¿hasta qué punto? Porque es director comercial, me quiere vender lo suyo. Y te prometo que ni me di cuenta de que estabas en Medallia, ¿ok? Entonces te dije, ok, perfecto, cuando vengas por Barcelona, dame un toque, quedamos. Recuerdo que te di largas 2 veces. Te di largas 2 veces. Y te he de reconocer que hasta el mismo día en el que picaste a la puerta de Runroom, nos fuimos a tomar un café y pudimos hablar y conectar, no me di cuenta de que era de Medallia realmente, ¿no? Que para nosotros Medallia ya era una referencia por entonces, ¿no? Y la verdad es que fue una historia súper bonita porque, bueno, Luis vino, me dijo, oye, estoy aquí entre lo personal y lo profesional, recuerdo que esa fue la expresión, me gustaría tomar un café contigo y que charlemos. Y ahí de repente yo me encuentro con que Medallia, que es una compañía que, por cierto, en la bolsa de Nueva York, con clientes, o sea, clientes fuera de serie y con partners en Estados Unidos, las Big Four y 4 gatos más, nos ofrece a través de Luis ser partners implantadores en España de Medallia, ¿no? Y eso fue como un momentito. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, me estás diciendo que tú crees que Runroom puede ser partner de Medallia. ¿Cómo de determinante, Luis, fue el podcast de Real World para que una compañía como la vuestra, una gran compañía como Medallia, eligiese a Runroom? Vale, es una buena pregunta, Carlos. Y de hecho ahora me alegro de ser tan insistente, porque yo no sabía que me estabas dando largas, sinceramente. Y mi primera anotación para hoy, antes de explicarte cuán importante es cambiar mi título en LinkedIn. Eso es lo primero que tengo que hacer. A ver, ¿cuán determinante fue? A ver, yo pienso de Medallia, más que de Medallia, a veces cuando me preguntan qué es Medallia, me quedo un poco atorado, porque Medallia realmente sí es una plataforma y yo, o sea, si realmente me atengo a las reglas o a lo que debería decir oficialmente, voy a decir que somos una plataforma SaaS, bueno, debería decirte una serie de tecnicalidades que posiblemente a nadie le interesen. Medallia es una filosofía. Para mí Medallia es una filosofía. Para mí Medallia es una forma de ver el Customer Experience a través del impacto en toda la organización, desde todos los puntos de la organización. Entonces, yo cuando escuché tu podcast, Carlos, todos y cada uno de los capítulos, porque recuerdo perfectamente cuando escuchaba estos podcasts. Yo antes escuchaba podcast en Reino Unido, porque yo vivía en Londres. Entonces, escuchaba un par de podcasts muy famosos allí y de pronto encontré el tuyo, ¿de acuerdo?
Y cuando empecé a escucharte capítulo tras capítulo, pues entrevistas con gente, no sé, gente de Iberia, entrevistas a un montón de diferentes marcas y demás, me di cuenta de que la filosofía que tenías, tú como Carlos, o Runroom como empresa tal vez, es que estaba totalmente alineada con Medallia. Totalmente alineada con Medallia. Sencillez. Entender todos y cada uno de los puntos de contacto del cliente. Intentar mover toda la empresa, desde arriba hasta abajo, que el CEO esté involucrado, que los mandos intermedios estén involucrados. Es súper importante que todo el mundo dentro de una empresa empuje el Customer Experience, porque si no, no va a ir a ninguna parte. Entonces, yo según te escuchaba, de verdad, por eso te dije que estaba entre lo personal y lo profesional, porque yo, admiraba esa filosofía, pero a la vez veía que había una posibilidad de colaboración muy bonita. Y yo, de hecho, nunca pensé que fuese a llegar donde hemos llegado. Estamos trabajando con clientes muy importantes, ahora mismo conjuntamente las dos empresas, y nunca llegué a pensar que estuviésemos aquí, sinceramente. El podcast fue, el factor decisivo. Yo no conocía Runroom, conocí a Runroom a través del podcast. Eso, la verdad es que eso es una pasada. O sea, yo siempre explico esta anécdota, normalmente en Petit Comité, de alguna manera la estamos haciendo pública y compartiéndola con todo el mundo ahora, pero realmente yo he pasado por varias fases dentro del podcast, ¿no? Ahora hablando muy concretamente del podcast. La primera fase fue de terror. Claro, yo cuando empecé a publicar el podcast, los 3 primeros... Yo me encontré con un post por ahí de la gente de Buffer que daba recomendaciones, ¿no?, de cómo publicar tu podcast. Y una de las primeras recomendaciones que daban era publica los 3 primeros episodios de golpe. Entonces yo me puse a grabar sin tener ni idea de cómo hacer un podcast y sin tener idea de si realmente estaba haciendo el ridículo o no, o si realmente eso iba a tener un impacto o si más o menos tenía sentido. Y recuerdo que me puse a grabar los 3 primeros episodios, que ahora los escucho y pienso, madre mía, menudo tostón. Pero, y publiqué esos 3 primeros episodios con un terror que no te puedes imaginar. Y yo soy, ya te digo, o sea, soy soy una persona que se suele exponer en cuanto bueno, pues doy clases, doy charlas, pero de alguna forma, para mí la diferencia estaba en que tú cuando estás dando clases, tú lo sabes, ¿no? Cuando estás dando una charla, tú puedes mirar a primera fila, estás viendo la carita de la persona que tienes delante y estás entendiendo en tiempo real si lo que estás explicando tiene sentido, encaja con un contexto, si hay match, ¿no? Si hay fit, ¿no? Sin embargo, cuando tú estás solo en tu habitación grabando delante de un micro y no vas a recibir feedback de eso hasta el cabo de no sé cuánto tiempo, eso yo he de reconocer que lo pasé fatal. Entonces, cuando de repente llega un día, para mí, un punto de inflexión fue este, ¿no? Decir, oye, hay varias personas ya me habían contactado para agradecer y para eso es muy bonito, ¿no? Siempre que haces algo y te expones, pues siempre recibes feedback para bien y para mal. Pero para mí el día que todas las piezas del universo encajaron, ¿no? Y dije, hostia, esta es la razón por la que hice esto, fue el día en el que tú y yo quedamos para tomar el café y me dijiste, creo que Runroom y Medallia podemos ser partners, ¿no? Pablo Moratinos, gracias Pablo, dice una verdadera historia de amor en los negocios. ¿Acertasteis o no acertasteis, Luis? A ver lo que vas a decir, ¿eh? ¿A ti qué te parece? ¿Estaría yo aquí si no? Personalmente, Carlos, tú cuentas la historia desde tu punto de vista. Mi punto de vista claro. Es muy complementario al tuyo, muy complementario. A ver, al final, si acertamos o no acertamos, evidentemente acertamos de pleno. Es decir, nosotros confiamos en Runroom como uno de los partners críticos, ya no solamente a nivel de España, ya a nivel europeo, incluso para Latinoamérica. Es decir, Runroom para nosotros es de las pocas empresas que comparten al 100% nuestra filosofía. Entonces, yo creo que el acierto fue total y me alegro muchísimo de haber hecho esta conexión contigo y de que tú al final, después de yo mucho insistir, tomas un café con nosotros. Yo creo que una de las cosas grandes del podcast es precisamente que te permite, si es un podcast, si es auténtico, si está hecho desde la autenticidad y no está muy cocinado, ¿no? Yo creo que te permite de verdad ver las tripas de lo que hay por detrás, ¿no? Del otro lado. Es que es muy difícil fingir, ¿no? Esta conversación, o sea, yo creo que queda bastante claro que la relación que tenemos es un poquito más allá del tema de partnership y que hay una relación muy de buen rollo, ¿no? Pues es algo parecido. Yo creo que lo que yo identifico, yo también creo que fue determinante para el partnership,
a todos los niveles, empezando contigo porque fue como el primer punto de contacto con Medallia, pero yo creo que fue súper determinante precisamente porque un podcast no estamos acostumbrados de alguna manera, lo comentaba el otro día con Ignacio Martín Maruri, ¿no? Que por cierto le he hecho una entrevista que espero que no os perdáis, que publicaré de aquí un mes, una cosa así que es espectacular, es un tío brillantísimo. Y lo que él me comentaba es que el problema que tenemos es que todos los mensajes que damos y todos los mensajes que esperamos recibir son mensajes rápidos, ¿no? Catchy, con gancho de marketing, y nos damos muy poco espacio a la reflexión, muy poco espacio. Es difícil dedicar 1 hora de tu tiempo, 45 minutos de tu tiempo, ¿no? Incluso, ¿no? Yo también leía las recomendaciones para hacer un podcast, eran precisamente eso, no te pases de 20 minutos, muy estructurado. Yo quería hacer un podcast para hablar con personas que me interesasen, ¿no? Y creo que eso da la posibilidad de verdad destripar y exponerte y que la otra persona te conozca. Y creo para mí eso fue realmente determinante. Oye, relacionado con esto y relacionado con la experiencia de cliente. Tú has empezado a hablar de experiencia de cliente, ¿ok? Que experiencia de cliente ya por sí es un tema del que podríamos estar hablando probablemente las 16 horas del día del podcast, pero ¿tú cómo crees que un podcast puede mejorar la experiencia de cliente? ¿Puede mejorarlo? A ver, un podcast puede mejorar la experiencia de cliente. Evidentemente, partamos de que yo creo que sí, ¿de acuerdo? Yo creo que lo puede mejorar. Y yo creo que hay razones de peso. Al final, yo estuve leyendo, cuando me ofreciste la entrevista, Carlos, estuve leyendo el impacto que tienen los podcasts y el número de lectores, de escuchantes, ¿cuál es la palabra? De oyentes que tiene un podcast. Y leí que había 104 millones de oyentes cada mes de podcast. 104 millones de personas que pueden estar expuestas a una opinión. Yo creo que son esos 104 millones de personas, son 104 millones de personas que pueden impactar, son 104 millones de personas que están en empresas. Entonces, si hay determinadas personas, el número X de personas que estén escuchando un podcast, que realmente empiezan a recibir mensajes de experiencia de cliente, pues mensajes de cerrar el loop, mensaje de cuidar al cliente, mensaje de no dejar temas a medias, mensajes alrededor de la experiencia de cliente, son personas que trabajan en empresas y personas que pueden ir mejorando un poquito la experiencia de cliente. Entonces, yo creo al 100% que evidentemente un podcast sí puede mejorar la experiencia de cliente. De hecho, simplemente escuchar tu podcast en el mundo real, como lo llamabas antes, o real world, como lo llamas ahora, realmente solamente escuchando ese podcast, el conocimiento que adquieres, los aprendizajes que puedes tener, realmente son gigantescos. Entonces, por supuesto que sí que creo que un podcast, sobre todo como el tuyo, como otros cuantos que escucho, pueden mejorar mucho la experiencia de cliente y te pueden ayudar a ser un mejor profesional de la experiencia de cliente. Es decir, yo entiendo que dentro de tu podcast no solamente está gente como yo, que somos pues, gente apasionada por el Customer Experience, habrá mucha gente que sean encargados de mejora de experiencia de cliente o experiencia de empleado en diferentes empresas. Si te escuchan y realmente toman nota de lo que tú vas diciendo, ya más allá de las plataformas, más allá de cómo lo utilices, de que dejes de utilizar, simplemente por la filosofía, simplemente por la estrategia, simplemente por los aprendizajes que tú vas contando, Carlos, tanto tú como otros, como te comento, es que solamente con eso muchas empresas podrían mejorar muchísimo su experiencia de cliente. Y hay empresas que necesitan de verdad, como el comer, mejorar la experiencia de cliente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. En nuestro caso, además, fíjate, ¿no? Que tenemos clientes desde hace... Nosotros realmente, yo siempre digo que somos peor proveedor que partner, ¿no? O sea, nosotros en cuanto a nuestros clientes nunca nos hemos podido considerar un proveedor. Yo cuando escucho la palabra proveedor lo que estoy entendiendo es alguien a quien tú le dices lo que quieres y esa persona te hace lo que... Nosotros, una de las cosas que hacemos cuando empezamos a trabajar es ponerlo todo en duda, ¿no? Claro, tú dices que necesitas esto, pero ¿qué dice tu cliente? ¿Qué dice tu usuario? ¿No? Vamos a darle la vuelta a la perspectiva, ¿no? Dejemos de mirar a nuestros procesos, a nuestro producto, dejemos de ser product-based o product-centric o centrados en nuestro propio ombligo y cambiemos la perspectiva y entendamos lo que dice el cliente, ¿no? Fíjate que llevamos trabajando con
con clientes, pues, no sé, 10 años Y claro, tú en 10 años cambias, te transformas también, ¿no? Lo que hacías hace 10 años, primero hoy lo haces de otra manera totalmente distinta y luego aparte también vas creciendo en el sentido más amplio de la palabra, no solo a nivel de estructura de la compañía, sino también a nivel de madurez, ¿no? Y de oferta, de propuesta de valor, etcétera. Y yo también creo que para la experiencia de nuestros clientes, yo tengo otros casos de clientes que sé que son oyentes del podcast, ¿no? Y que aprenden nuevas perspectivas más allá de nuestro día a día que podemos tener con proyectos muy concretos en su estrategia, en su propia estrategia, sacarlos de su contexto y de esa conversación que tenemos nosotros en el día a día y llevárnoslos a otras conversaciones paralelas en otros sectores, en otras realidades muy distintas, con otros tamaños de empresa, con otras filosofías, con otras culturas de compañía. A mí he tenido clientes que se me han acercado y me han dicho, oye, me interesa mucho esto, hablemos de esto. ¿Cómo podríamos hacer esta parte nosotros, ¿no? Por ejemplo. Y yo he visto claramente que puede tener una experiencia, un impacto ya no solo en la propia experiencia de nuestros clientes, sino en el negocio en sí mismo, ¿no? De Runroom y de su cliente. Pero a mí, esta pregunta yo te la hacía un poco sesgada, te lo he de decir, si crees que un podcast puede mejorar la experiencia de cliente. Y he de reconocer que te la hacía sesgada porque yo pienso además que el podcast creo que es un formato, como te decía, ¿no? Es un formato que se presta a otro nivel de comunicación más reflexivo, más pausado, más pues lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Analizando algo desde distintos puntos de vista, le puedes dar la vuelta, te cambias las gafas, te pones al otro lado, ¿no? Y además tiene una cosa que es una obviedad lo que voy a decir, pero es que es la voz, o sea, se transmite a través de la voz, ¿no? Y eso significa que hay alguien al otro lado que se pone unos casquitos y tú, como ser humano, te metes en su cabecita y le hablas al oído a esa persona, ¿no? Y yo eso lo conecto muchísimo con las emociones, ¿no? Lo conecto con la emoción. Al final, el vínculo que tú estableces con un podcaster, yo se lo he dicho muchas veces a Corti, y a Corti es que me lo quiero un montón, porque es que lo he escuchado tanto que me tengo la sensación de que lo conozco perfectamente, ¿no? El vínculo que tú estableces con alguien a quien escuchas creo que también es muy profundo, es mucho más profundo que con cualquier otra estrategia de marketing, ¿no? Yo no identifico el podcast como marketing, ¿no? Aunque lo sea, ¿no? Aunque realmente sea una herramienta de marketing como tal. Entonces, esto me lleva a otra pregunta que te quiero hacer, ¿vale? Que es, cuando hablo de emoción y hablo de convertir en fans, ¿no? a los clientes, ¿cómo podemos lograr convertir en fans a nuestros clientes? Yo creo que esto es algo que en Medallia sois muy expertos. Sí, somos muy expertos. A ver, requiere bastante ciencia, creo yo, y bastante arte a la vez. El otro día, bueno, si queréis hacer un pequeño spoiler de un evento que hemos hecho hace no mucho que se llama Reimagine, que de hecho hay una página web donde podéis ver los contenidos. Una de las personas que habló en Reimagine es Rosa Aldana, que además los dos lo conocemos muy bien. Carlos de Viajes del Corte Inglés, una amiga también, no voy a decir un cliente de Medallia, es una amiga de ambos en este caso. Y decía que la experiencia de cliente, convertir en fans al final a clientes, tiene algo de arte y algo de ciencia. Me llevó la contraria porque dije que era más ciencia que arte y ella me dijo, no, tiene parte de arte. Y en el fondo estoy de acuerdo, estoy reflexionando y estoy de acuerdo. A ver, evidentemente es muy importante escuchar a los clientes, es muy importante tener esas herramientas para ser capaz de recibir el feedback, para ponerlo en disposición. Pero también es cierto que necesitas conocimiento de otras empresas, necesitas conocimiento de otras experiencias. Es decir, esto lo ligo mucho con lo que tú comentabas de los podcasts y de escuchar a otros. Tú imagínate que tú eres el director de un equipo de experiencia de cliente. Tu imagen o tus capacidades o tu planificación está muy sesgada por lo que tienes en la empresa, es decir, por las herramientas que estás utilizando, por lo que tienes, el heritage, ¿no? Todo lo que tienes en herencia de otras personas que han estado antes que tú en este puesto o en puestos parecidos. En cambio, si escuchas otras opiniones, si abres tu mente, si empiezas a escuchar cosas, o sea, incluso
de clientes completamente diferentes. Tú puedes estar en una empresa de telefonía o en una empresa energética, escuchar una empresa que se dedica a B2B y de pronto tener una idea general de, oye, Easy. Y al final el Easy es lo que realmente te hace abrir caminos nuevos. Entonces, ¿cómo lo consigues? Pues yo creo que evidentemente tienes que tener una plataforma que te permita escuchar al cliente, que te permita juntar los datos, que te permita distribuir a todas las personas en la empresa acciones para mejorar la experiencia del cliente, pero tienes que hacer mucho efecto networking también. O sea, desde mi punto de vista, necesitas exponerte mucho a la experiencia del resto de empresas, de otras empresas, y a la vez ser capaz, evidentemente, de construir una plataforma de voz de cliente o un programa de voz de cliente muy potente. Y al final, ¿cómo lo haces? Yo creo que escuchando a los clientes y actuando en consecuencia. Lo que también creo que es muy importante, Carlos, porque al final convertir en fans es una cosa que a ver, filosóficamente está muy bien, ¿de acuerdo? Y yo creo que todo el mundo, todos los oyentes realmente estarán de acuerdo de que es interesante convertir en fans a los clientes, pero en el fondo lo importante, yo creo, lo importante para determinadas personas dentro de la empresa son los resultados. ¿No? Al final, si hablamos, yo qué sé, hablamos de NPS, hablamos de close the loop, hablamos de cosas por el estilo, filosóficamente, de nuevo, está muy bien, pero ¿cómo se transforma esto en resultados? Es un tema que también yo creo que también me gustaría saber un poquito tu opinión, no sé, a nivel de impacto de empresa, ¿tú cómo lo ves? Es decir, ¿tú ves qué es más importante? ¿Mejorar el NPS o mejorar los datos de una empresa? Eso casi te lo dejo para ti. Cambiamos las tornas. Yo creo que es una buena pregunta, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Y esto también lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Lo que sucede muchas veces con el NPS es que se utiliza mal. Creo que el NPS es una métrica que se maltrata muy a menudo, que de repente hay compañías que malentienden para qué se está midiendo el NPS y a lo mejor vinculan el NPS con, no sé, KPIs de resultados o con bonus a comerciales, ¿no? Y eso al final hace que cuando te vas a poner gasolina, el gasolinero te dice, ¿me puedes poner aquí un 10? Por favor. Cuando de lo que se trata, ¿no?, es de entender, de recibir el feedback de tus clientes, que es un verdadero regalo. O sea, es el regalo más valioso que puedes recibir de tus clientes, que te den feedback. Es muy difícil que te den feedback auténtico, genuino, en el momento adecuado, tras una experiencia que te sirva para aprender a transformar esa experiencia realmente. Entonces, bueno, para empezar eso, ¿no? Para empezar que muchas veces se mide el NPS como un valor absoluto, como dice Pablo en los comentarios, con el NPS muchas empresas están haciendo trampas al solitario, absolutamente de acuerdo. Yo creo que además la gracia del NPS es entender el porqué de esa nota y que te permita segmentar luego a tu base de datos de clientes para entender cómo se comportan los promotores, cómo se comportan los detractores, por qué un promotor es promotor, qué es lo que convierte a un detractor en detractor, qué podemos hacer para empujar a los detractores hacia neutros y a los neutros hacia promotores, qué es lo que puedes hacer luego con ese NPS, ¿no? Y para mí esa es la clave de Medallia. Te voy a echar un capote ahí, vamos, o sea, te voy a tirar ahí la pelota al pie para que chutes, porque para mí, si hay algo que hace bien Medallia, aparte de toda la tecnología que tiene por debajo y toda esa capacidad de identificar a escala, gracias a la inteligencia artificial, feedback tanto requerido como espontáneo, como no requerido, etcétera, que te permite identificar ejes de mejora en muchas capas, en muchos estratos de tu compañía y además sintetizar toda esa información, todos esos insights de cliente para distribuirlos en todos esos estratos de la compañía y que todo el mundo tenga visibilidad de lo que realmente le importa y que todo el mundo entienda cómo su trabajo está impactando en la experiencia del cliente, ¿no? Si tú tienes eso, entonces es mucho más sencillo conectar una iniciativa que te suba un punto en el NPS. ¿Cuál es el impacto financiero que tiene en tu cuenta de resultados? ¿Verdad? Así es mucho más fácil, porque tú puedes identificar realmente, oye, es que yo sé cuál es por ejemplo, el lifetime value de un cliente promotor. Y sé cuál es el lifetime value de un cliente detractor. Sé cuál es el impacto del churn.
sé cuánto tiempo medio, sé cuánto nivel de capacidad de recomendación, es decir, sabes, tienes un montón de KPIs que te van a permitir identificar, oye, es que hemos subido un punto en el NPS y esto tiene un impacto directo en euros, en petrodólares, en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del tema, ¿no? Que hay que, más allá de toda esa parte emocional, que yo, volviendo un poco a mi pregunta, ¿no? Más allá de, yo sí tengo la filosofía, yo creo que, yo te voy a dar la razón, ¿eh? No sé, no voy a discutir si es más arte o ciencia, desde luego. No lo voy a discutir porque no lo sé. Y seguramente hay clientes para todo y hay relaciones, ¿no? De muchos tipos, ¿no? O no todos valoramos lo mismo. Pero hay otra parte muy importante que es precisamente la capacidad de ser auténtico con tus clientes. Para mí eso es súper importante. Eso es muy importante, ¿no? Es ser genuino con los clientes. Y yo creo que trabajar la experiencia de cliente y tener la oportunidad de entender por qué un detractor es detractor y, como tú decías, no cerrar el loop de, oye, hey, perdona. Antes que nada, perdona. Perdona. Sabemos que has tenido una mala experiencia. Gracias. Gracias por decírnoslo. ¿Cómo te podemos ayudar, ¿no? Y esto hacerlo de forma genuina. Hostia, yo creo que eso es un impacto emocional. Es un impacto emocional muy bestia, ¿no? Yo creo que alguien que ha recibido una llamada de una compañía, ¿no? Disculpándose antes de que yo me vaya y pidiéndome yo cómo lo podemos hacer y que te resuelve el problema y que te ayuda a resolver el problema, eso te cambia la percepción, ¿no? Y realmente de verdad yo creo que es factible tener clientes fans realmente. O sea, bueno, no es que lo creas, es que lo he visto, ¿no? Lo vivo en mis carnes, en mi día a día y con nuestros clientes, ¿no? Y joder, es estar ahí, vivir ahí es un lugar muy bonito donde vivir, realmente. De hecho, claro, te iba a comentar, o sea, en el fondo, digamos, en el mundo en el que estamos, en el mundo del Customer Experience y del Employee Experience, son historias, al final son historias. Y son historias que en muchos casos son historias preciosas y que te hacen, parece algo un poco tal vez superficial decirlo así, pero es cierto que hacen el mundo un poquito mejor, por lo menos a nivel de experiencia. Y de hecho, volviendo un poquito a lo que comentábamos del evento este que hicimos hace no mucho, tanto Rosa Aldana de Viajes, El Corte Inglés, como Alexandra Melnik, que está en Pronovias, comentaban historias digamos, y además historias, como tú dices, muy, muy emocionales, de conexión con los clientes, de llamar al cliente y simplemente decirle, como tú decías, oye, gracias por el feedback que me has dado, perdona por la experiencia mala que has tenido, cómo podemos ayudar a resolver, y además, no solamente cómo podemos ayudar a resolver este pequeño episodio que has tenido, sino cómo podemos evitar que el resto de clientes y el resto de empleados tengan esta mala experiencia. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay una parte de conexión emocional. En el momento en que cierras el loop, de hecho, hay un cliente nuestro que tiene un grupo de cerradores de loop oficiales, se llaman los Cloopers, y que son gente que tienen muy buena conexión con el cliente, que son capaces de conectar muy rápido con el cliente, y los resultados de esta empresa son espectaculares precisamente por eso, porque son capaces de conectar con este cliente, resolver este pequeño problema y luego hacer cambios operativos en la empresa para que no siga habiendo estos glitches, estos pequeños problemas que pueden tener. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Voy a hacer un poco de spam y voy a decir que Alexandra Melnik, hay una entrevista en el podcast Real World que podéis escuchar donde ella explica precisamente cómo cierran el loop y cómo ha sido su programa de transformación de la experiencia de cliente, y yo creo que es una experiencia súper interesante. La verdad es que también estamos muy contentos de tener a Pronovias a bordo y a Viajes El Corte Inglés. Así que, volviendo un poco al podcast, yo te quería preguntar, Luis, si crees que estáis planteando montar un podcast en Medallia. ¿Medallia? Sí. Como Medallia no. Como Medallia no lo hemos planteado nunca, pero a ver, ten en cuenta que el equipo de Medallia, al final Medallia sí que es cierto que parece que ha estado aquí mucho tiempo, porque al final yo llevo 2 años en Medallia y parece que llevo aquí toda la vida. Llevo 2 añitos, tampoco es tanto tiempo. Eres de los veteranos, de hecho, eres de los veteranos. Sí, soy de los veteranos en España sobre todo. O sea, al final somos un grupo, soy el tercer fichaje aquí en España. Entonces, realmente,
como Medalia tampoco tiene, o sea, como Medalia España tampoco tenía mucho sentido. Creo que somos ahora 11 personas o 12 personas, con lo cual ha crecido muchísimo en 2 años, ha crecido una barbaridad. Pero sí que es cierto que montar un podcast sería un poco... Yo personalmente sí me he planteado muchas veces hacer un podcast, muchas veces, como escribir un libro. Son estas 2 cosas que siempre están ahí, que me apetece porque me encanta escribir y me apetece porque me encanta también hablar, hacer un podcast, pero realmente, claro, yo hace un par de años me planteaba hacer el podcast. Después de escucharte a ti digo, es como competir, ¿sabes? Como, iba a decir un símil de fútbol, pero casi que me cayó. Aquí hay mucha sensibilidad. Pero... Podemos verlo si quieres a colaborar en tu podcast cuando quieras. No, sí que le venía a decir. Yo creo que de hecho, o sea, realmente para Medalia hacer un podcast, en el fondo sí que tendría sentido si tuviésemos una estructura más grande en España. Porque al final lo que te permite también es contar historias. Y al final un poquito lo que decíamos, si hablásemos con los clientes que tenemos aquí en España, o sea, no solo hablo de viajes, Corte Inglés, Promovias, hay otros muchos, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos tiene, no sé, X historias, que pueden ser cientos de historias en algunos casos, de clientes que de pronto, o sea, ahora os pongo un ejemplo, si quieres, de un cliente que es además muy paradigmático de lo que pasó, pero de historias de clientes que no estaban satisfechos, que luego estuvieron satisfechos y se volvieron promotores. Son historias tremendas. Entonces, como al final Medalia es una filosofía, esto sí que lo podríamos encajar muy bien en un podcast. La verdad, lo que es que se parecería demasiado al tuyo, tío. Y al final lo que te digo, acabaríamos compitiendo. Yo creo que hay espacio. Bueno, de hecho, voy a hacer otro spoiler, que el próximo episodio que publique voy a hacer una entrevista a Rosa de Medalia, donde va a explicar más en profundidad cómo lo hacéis, en qué consiste y tal. Así que, pero yo creo que no, yo creo que, bueno, no sé. Es que en el fondo, al final, somos voces, ¿no? Ya existimos, ¿no? Como voces. Y cada uno tiene su propia voz. Yo en mi podcast es cierto que hablo de Customer Experience, ¿no? Pero por ejemplo, en esta entrevista con Martín Maruri, pues vamos a hablar de autorización. De autorización y de los conceptos de autoridad y de liderazgo. Y en un proceso de gestión del cambio, cómo se gestiona eso, ¿no? Y cómo gano autoridad y cómo la pierdo. Y cómo autorizo a alguien a tener autoridad sobre mí, ¿no? Son temas que yo creo que son complementarios, porque para mí la clave de la experiencia de cliente, fíjate que muchas veces yo cuando empecé el podcast quería hablar también de marketing digital o de, ¿sabes? Porque nosotros en Runroom hacemos marketing digital. Nosotros somos Google Partner Premiers, somos Platinum Partners de HubSpot, hacemos inbound marketing, hacemos performance, pero no lo veo porque hoy, o sea, todavía falta el episodio en el que hable de estos temas, pero no lo veo porque yo siento que la experiencia de cliente, lo realmente difícil es que, o sea, llevar a cabo un programa de experiencia de cliente de la mano de Medalia, por ejemplo, es mucho más que una herramienta. Es un proyecto de transformación organizacional, es un proyecto de transformación cultural, es un proyecto de gestión del cambio hacia la cultura de compañía que queremos. Y en ese sentido, para mí, experiencia de cliente, que bueno, sí es cierto, ¿no? A ver, Steve Jobs en los 80, yo recuerdo una entrevista en el 80 y pico, que el tipo le preguntaban y él hablaba ya de Customer Experience, ¿no? En su experiencia. Él ya estaba hablando en los 80 de Customer Experience. Pero yo creo que es cierto que hoy experiencia de cliente ha cobrado otro significado, pues precisamente gracias a la tecnología, gracias a herramientas como Medalia, ¿no? Que te permiten escalar todo ese conocimiento y toda esa captación de la voz de cliente y de empleado. Pero mi punto es, creo que experiencia de cliente es estratégico. Y entonces, estratégico en el sentido de que es un objetivo a largo plazo, ¿no? O sea, te da un objetivo a largo plazo, te da un propósito, te da una visión a largo, te da un lugar hacia dónde caminar. Que eso es para lo que para mí significa, o sea, para mí una estrategia es eso, ¿no? Es un lugar a donde quiero llegar y luego es cómo implemento eso también, obviamente, porque si no es una idea, ¿no? La estrategia para mí es el objetivo, el lugar, tener clara la visión hacia dónde quiero caminar y luego cómo bajo ese camino y cómo tiro ese roadmap a acciones concretas y tácticas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que experiencia de cliente es tan amplio
que ahí cabe pues hablar de Agile, cabe hablar de Lean, cabe hablar de transformación organizacional, cabe hablar de gestión del cambio, también cabe hablar de Close the Loop, de NPS y de cosas mucho más específicas de Customer Experience, ¿no? Entonces, mi podcast no creo que compitiésemos y además te animo, bueno, tendré que animar a Paloma, ¿eh? Para que vaya liada que te estoy pegando ahora. Pero sí que a mí me gustaría escuchar un podcast de Medallia. Yo creo que tenéis una voz única. Y que esa voz única a mí me interesaría mucho, merece un espacio. Y también tenéis un montón de productos distintos, ¿no? Porque, bueno, explica un poquito tú el ecosistema de productos que tenéis para hacernos a entender. O sea, hemos explicado lo más básico. Es que tenéis ahí, vamos, productos de todo. 17 soluciones. ¿Cuántas horas teníamos, Carlos? ¿Era? 7 soluciones. Es que es muy bestia para soluciones. Al final, Medallia... A ver, ten en cuenta una cosa, Carlos. Si quieres empezamos con el tema del podcast y luego explico un poquito, si quieres, Está todo liado. Yo estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. Vamos a pararnos un momentito. Realmente podcast de calidad en castellano hay muy pocos en cuanto a experiencia de cliente. Muy, muy pocos. A mí yo encontré el tuyo y he encontrado uno más, creo, y poco más. O sea, realmente hay muy poco. Y la lástima es que haya tan poco, porque realmente yo sí que estoy de acuerdo contigo en que es que todos empujemos en la misma dirección para que haya un cambio y las empresas empiecen a tomarse en serio esto de experiencia de cliente. Porque luego te encuentras que en muchos documentos de inversores, en muchos planes estratégicos de muchas empresas multinacionales, poner al cliente en el centro y luego rascas y no hay nada. O sea, luego rascas y es que no, realmente nadie se ha bajado un poquito un nivel más abajo. Entonces sí que es cierto que estoy completamente de acuerdo contigo en que si todos empujamos en la misma dirección, por supuesto, creo que es algo óptimo, ¿vale? Ahora, con respecto a qué contaríamos, pues sí yo creo que estoy de acuerdo contigo también en que hay mucho que contar, ya no solamente historias de clientes, sino también, digamos, historias más que de clientes, de empresas que han transformado la empresa en sí misma, es decir, empresas que se han transformado a customer-centric, con ayuda de Medallia, lógicamente, pero de empresas de ese tipo y empresas pues gigantescas. O sea, te estamos hablando de empresas centenarias. Tú imagínate una empresa de seguros, no voy a decir el nombre, pero una empresa de seguros. O algún ejemplo, dinos algún ejemplo así. Pues te pongo por ejemplo, a ver, yo qué sé, pues te pongo el ejemplo de un cliente. Lego, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Lego, ¿vale? Vamos a uno que conoce todo el mundo. Es una empresa que ha cambiado sus procesos gracias a escuchar al cliente. Es una empresa multinacional, gigantesca. Tú imagínate el tamaño de Lego, el tamaño de Hilton, el tamaño de Mercedes-Benz, de este tipo de clientes que tenemos, ¿de acuerdo? Pues imaginaos lo que es transformar una empresa así, lo complejo que es conseguir transformar una empresa así. Entonces, sí que es cierto que ya no son solamente historias, ya son cómo han conseguido este tipo de empresas multinacionales. Hay una por ejemplo, hay una empresa de seguros que tiene más de 130 años. Tiene, no sé cómo me diría, creo que son 36 países en total. O sea, estamos trabajando con 36 países. Tú imagínate un cambio de una empresa de 130 y pico años con los sistemas legacy que tienen. Y como tú dices en el mundo real, con el pero este que dices, que siempre podrían decir, oye, pero en esta empresa es imposible porque tenemos sistemas legacy de 1990 y tanto. Lo han hecho, con lo cual es posible. Entonces son muchas historias. De hecho, a los oyentes les recomendaría que echasen un vistazo a un libro que tenemos que se llama Leaders Book, que además está en castellano y en inglés, donde contamos historias de empresas de este tipo, pues un Mercedes, un Hilton y demás, cómo se han transformado. Y además es muy fácil de digerir porque me parece que son 30 y tantas páginas, una página cada historia, es en plan historias, y hay algunos clientes que lo tienen como libro de sobremesa, o sea, en su mesilla, lo cual es muy, muy curioso. Qué bueno. Oye, ¿y hacia dónde va Medallia? ¿Hacia dónde va Medallia? A ver, Medallia va por varias partes. La inversión de Medallia, yo creo que la visión de Medallia sobre todo se centra en dos aspectos. En ser capaz de recoger la mayor cantidad de feedback de los clientes del modo en que el cliente quiera. ¿De acuerdo? Feedback tanto solicitado como no solicitado. Al final lo que hemos visto es que a los clientes ya no les gusta responder encuestas. Y creo que todo el mundo, todos los clientes estarán ahora totalmente de acuerdo. O sea, ¿quién responde 2 o 3 encuestas al día? Nadie. O sea, la gente está un poco hastiada en algunos casos de encuestas. Sí que es cierto que hay determinadas marcas que si recibes una encuesta de esa marca, pues como que sí te dan ganas de responder, pero cuando recibes tantas encuestas al día, al final sabes que hay una fecha de caducidad para las encuestas, ¿de acuerdo? De lo que está invirtiendo Medallia mucho ahora es en la recogida de señales, le llamamos señales. Entonces, estas señales pueden ser
un montón de cosas diferentes. Pues puede ser eso, un comentario en Twitter, un comentario en Facebook, que te manden un WhatsApp a la empresa, que te manden un vídeo, analizar las conversaciones del call center entre la gente y el cliente y saber el impacto que está teniendo ese silencio de la gente en la experiencia del cliente. Medallia realmente está invirtiendo muchísimo en esa parte, en la recepción de diferentes señales. Y luego, por supuesto, en la actuación de estas señales. Es decir, si le echáis un vistazo un poco a las adquisiciones de los últimos años de Medallia o a los productos nuevos que hemos ido sacando, o sea, os iréis dando cuenta de que está centrado sobre todo en dos partes, que es en la parte de adquisición de señales y en el impacto de negocio a través de la acción en esas señales. Sé que suena todo un poquito heterogéneo, no es muy, pero realmente es difícil decir dónde va Medallia en una sola frase, ¿me entiendes? Hay mucha parte de, evidentemente, de analizar lo que está pasando en el mercado. Al final tenemos más de 600 clientes, por lo cual recibimos mucho feedback e intentamos adecuar ese roadmap o esa visión a largo plazo a lo que realmente estamos viendo en nuestros clientes. A mí me parece fascinante. El otro día estábamos ahí trabajando con uno de vuestros nuevas soluciones, Living Lens. Living Lens, para quien no lo conozca, es un producto, es un software que utiliza la inteligencia artificial para extraer feedback que te están enviando tus clientes a través de vídeo, ¿no? O sea, los clientes te pueden estar enviando vídeo y ese software canaliza todo ese feedback, ¿no? Y lo ordena y lo que decíamos antes, ¿no? Extracción de insights y te permite enlazarlo. Yo creo que el vídeo y el audio van a ser, y lo enlazo esto con el podcast, podcast y también canales de YouTube. El vídeo y el audio son las nuevas, van a ser las formas de comunicarnos con los clientes en el futuro. Yo creo que sí, junto con WhatsApp y con algunos canales más, sí, sin duda, Carlos. Y de hecho, Living Lens es una de esas soluciones, es una de las muchas soluciones que utilizamos incluso nosotros internamente. Es decir, hay soluciones como Cloudify también, por ejemplo, que básicamente te permite subir ideas a la plataforma, que los clientes y que los empleados voten sobre estas ideas, ver el estado en el que están. Al final hay determinados productos que utilizamos mucho y Living Lens es uno de ellos. De hecho, Living Lens, al final lo que te permite es muy bien lo que has dicho tú. Coges un vídeo en el formato que sea, es decir, pues hay un vídeo en la red social hablando de esta empresa, nos lo bajamos. El cliente nos ha respondido a una encuesta, pero en lugar del texto nos ha dejado un vídeo. Lo que hacemos básicamente con este vídeo es analizar la emoción que tiene este vídeo, porque al final medir las emociones ya es posible, da un poco de miedo, pero es posible, ¿vale? Medimos el nivel de emoción, si es positivo, si es negativo, qué productos o qué cosas aparecen en imagen, qué expresión facial tiene el cliente y, lo más importante, el texto. Ese texto somos capaces de analizarlo, estructurarlo, porque al final es un dato desestructurado, lo estructuramos y podemos lanzar alertas a determinadas personas. De hecho, hay una casuística que es que hay un cliente nuestro que lo tiene, que está muy, muy bien montado. Tiene varias cosas, pero una de ellas es espectacular, porque lo que tiene montado es que si en Living Lens un cliente, aunque ponga una muy buena puntuación en la encuesta, le puede poner un 9 o un 10, es un promotor a priori. Entonces, ya ese, en otros casos, se dejaría como aquí no actuamos. En este caso, no. Lo que hacemos es que si en el vídeo comenta algo parecido a mi experiencia contigo, con la empresa X, ha sido buena, pero estoy sopesando irme porque no estáis solucionando el tema de la factura, por ejemplo, ¿vale? Con esto directamente se podría lanzar una alerta al móvil del responsable de retención para que directamente llamase a este cliente. Y en lugar de un cliente que era un superpromotor que se vaya, es un superpromotor que encima recibe una llamada en menos de 72 horas, que es nuestro best practice. En menos de 3 días tienes que llamar al cliente porque si no ya lo has perdido. Y le recuperas. Entonces, ese cliente no solamente va a estar satisfecho, sino que vas a aprender de él, vas a tener un promotor más fuerte todavía y vas a aprender que ha habido algo que no ha funcionado del todo bien, que puede ser que el proceso de facturación, por cualquier razón, no ha funcionado bien. Entonces, el futuro, yo creo que sí, el vídeo es uno de ellos, el audio también, porque lo que comentabas tú, pues con Medallia Speech al final lo que te permite, no me gusta hablar tanto de productos, sinceramente, no me siento cómodo. Pero bueno, yo creo que es interesante. Porque si no, queda un poco, lo estoy forzando, porque si no queda un poco, bueno, Medallia es esto, pero ¿qué hace? ¿Sabes? Yo creo que también ayuda un poco a entender de qué estamos hablando. Bueno, pues os comento muy rápidamente. Medallia Speech básicamente lo que te hace es analizar la conversación entre un agente del contact center y el cliente. Entonces te analiza no solamente pues eso, el tema de la emoción, sino que esa conversación la lleva más allá y te permite ver, por ejemplo,
la actitud de la gente, qué impacto ha tenido en la experiencia final del cliente con esa llamada, lo cual es espectacular. O sea, puedes analizar, por ejemplo, que aquellos agentes que han estado más callados en la llamada, pues igual la felicidad o la experiencia del cliente al final ha sido mejor. Si el agente ha sido un poquito borde al principio, pues ha tenido una experiencia peor. Puedes llegar a un nivel de granularidad y un nivel de conocimiento de la gente y de coaching incluso, porque al final es interesante. Es decir, pues evidentemente es interesante saber lo que piensan los clientes, pero es que todo es mejorable. Entonces, si ves que hay alguna gente que tiene siempre algo que no hace del todo bien y cuya la experiencia de sus clientes no es buena, pues te digo, oye, Juan, tío, no seas borde con los clientes al principio, tío, no digas, oye, ¿qué pasa? Sí, un poquito, hay muchas formas de mejorar. Entonces, Medallia Speech lo que te permite es precisamente esto, llegar más allá en las conversaciones de contact center. Bueno, de nuevo, que no es por insistir, pero yo creo que un podcast explicando yo lo escucharía seguro. Una de las cosas que yo destaco también que esto va un poco más allá, el día del podcast es el impacto en negocio, ¿no? O tiene que ver también con la monetización de los podcasts y la razón lo decía antes, ¿no? Yo nunca he querido monetizar el podcast como tal, he tenido propuestas de patrocinios y cosas así y nunca he querido, ¿no? Porque me gusta, o sea, quiero separarlo de alguna forma, ¿no? Para mí esa es una voz y nada más. De alguna forma, bueno, más allá de del impacto en negocio que haya podido tener el podcast para Runroom, yo también creía que era interesante pues hablar de eso, ¿no? De cómo nos ha acercado a estas dos compañías. Y yo creo y introduzco otro tema que a mí me resulta muy, muy interesante, ¿vale? Que es el tema cultural. A mí una de las cosas que me ha sorprendido de Medallia es la cultura, la rabiosa agilidad que tenéis. O sea, nosotros alucinamos mucho, sobre todo cuando empezamos, ¿no? Claro, vale, ok. ¿Queréis ser partners? Sí. ¿Queremos ser partners? Sí. ¿Queremos ser partners? ¿No? Vale, sí, venga. Pues ahora hay que enviar a gente a Londres a formarse y a pasar una serie ¿no? Hacer una serie de formaciones, de certificaciones, un proceso espectacular, por cierto, a todos los niveles, ¿no? Y tenemos que empoderar al equipo, formar a todo el mundo. Y una de las cosas que más me ha sorprendido de Medallia, te lo he de decir, es que pese a ser un monstruito, porque Medallia no deja de ser una gran compañía americana con presencia internacional, es una transnacional, ¿no? Con presencia en muchísimos... ¿En cuántos países estáis? Bueno, es que hemos crecido mucho últimamente. Vamos a estar ya en 20 y tantos países, posiblemente. Bueno. Una de las cosas que más me ha sorprendido es esa agilidad que tenéis, esa capacidad y veo, y hay mucho, creo que, o sea, desde el primer minuto intuí que había mucho match cultural entre Runroom y Medallia, ¿no? Lo que tú decías también, ¿no? Que lo expresabas de otra forma, ¿no? Lo expresabas en el sentido de que, hostia, que estabais seguros de... match cultural, yo también te diría incluso a nivel de operaciones y a nivel de caracteres de las personas, de cómo nos gusta relacionarnos. A mí me sorprendió mucho eso, porque de una empresa, de una compañía norteamericana, transnacional, desarrollándose en España, que viene ahora a España y saca pecho, saca músculo, ¿no? Una compañía musculosa, lo que me imaginaba era... Bueno, procesos lentos, levantamos una pata, esto hasta que pilla inercia, chocamos con el siguiente silo nos tiene que explicar. Y fue todo lo contrario. O sea, yo juraría que empezamos el proceso o sea, quedamos de acuerdo en que arrancamos, que íbamos a ser partners, nos dimos la mano, dijimos, vamos a ser partners, y en un mes y medio estábamos certificados, trabajando y con un cliente yendo a... O sea, realmente para mí eso fue brutal, ¿no? Fue algo que me sorprendió. Y luego con el tiempo, viéndolo hacia atrás, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto fue determinante el podcast? Yo creo que ahí, si yo hubiese podido escuchar un podcast tuyo, me hubiese dado cuenta de lo mismo. Me hubiese dado cuenta de que
lo que nos da miedo son los silos en las compañías, que no puedes ser customer centric y organizarte, ¿no? Claro que todo el mundo tenemos silos, ¿no? Y al final los silos son algo que van apareciendo, pero donde tenemos que poner el foco es en destrozarlos lo antes posible, ¿no? Pero, no sé, yo tengo un poco la sensación, y también te lo quería contar, ¿no? Que para mí la alineación cultural me ha sorprendido, porque yo no pensaba que fuese posible estar tan alineados culturalmente hablando con una organización tan distinta a la nuestra, tan diferente, ¿no? También depende un poco, yo creo, Carlos, de cómo lo aterrizas. Es decir, sí que es cierto que, porque yo he estado en varias multinacionales y depende mucho del equipo local. Muchísimo del equipo local. Yo recuerdo, cuando hablamos contigo, recuerdo que tuvimos una conversación que fueron Adolfo, tú, yo y Jordi, puede ser, ¿no? Jordi, sí. ¿Me dejó alguien o no me dejó nadie, no? Creo que fuimos estos 4. Sí, la verdad que sí. Recuerdo salir de la cafetería y que Adolfo me dijese, joder, qué majos son estos tíos. Así, pero, y realmente depende mucho cómo lo aterrices. Es decir, si Medalia, por ejemplo, si hubiese encontrado con un equipo más, no sé, más rancio, no sé cómo decirlo, o menos natural o menos ágil, sí que es muy posible que no estuviésemos hablando aquí ahora mismo y que nunca hubiésemos llegado a colaborar con las empresas que estamos colaborando ahora. Entonces, sinceramente, como Medalia, se siente como una familia. O sea, con Adolfo, con Roberto, con Rosa, con todo el equipo nos sentimos totalmente como una familia, con Nieves. Somos un equipo que nos encanta estar juntos y somos apasionados de Customer Experience. Entonces, cuando realmente empezamos a hablar con vosotros, nos dimos cuenta de que no erais la típica empresa antigua, basada en procesos y demás. Yo estaba hablando con el CEO, y tú evidentemente podías mover todo lo que quisieras, con lo cual era fácil que moviesen las cosas. Entonces, nosotros lo que hicimos al equipo de alianzas fue, tenemos que ser tan rápidos como ellos. Entonces, empezamos a mover todo y tanto Adolfo como yo estuvimos empujando el partnership a tope porque sabíamos que realmente había lo que tú dices, un fit cultural completo y total, con lo cual también ayuda mucho, lo que viene a decir es, ayuda mucho el equipo que está en el país. Vale, posiblemente Medalia, no lo sé, o sea, posiblemente Medalia tenga silos, muy posiblemente, pero para eso estamos nosotros también, para romperlos y para que esos silos no se trasladen a Runroom y a los partners de Medalia. Exacto, y a los clientes. Yo, no sé, por ir cerrando, nos quedan 3 minutitos. Yo te quería dar las gracias, ¿no? Aprovechar de nuevo para agradecerte que te acercases, que insistieses, que empujaseis tanto Adolfo como tú, este partnership. Y a la audiencia, a los oyentes, lo que les querría decir es que no piensen solo en un podcast como una herramienta táctica de marketing o un infoproducto que monetizar en un momento dado o pues eso, ¿no? O en patrocinios o en publi. Para mí el podcast ha sido, y es una experiencia que no creo que sea el único, ha sido una herramienta estratégica de reposicionamiento de la marca, de Runroom, que nos ha posicionado, pues como decía, ¿no? Y tú lo decías, ¿no? Ahora mismo en habla hispana, en español, no hemos encontrado un hueco, hemos encontrado un espacio que yo creo que tenemos que cuidar porque ahora tenemos una responsabilidad. Y que creo que es una herramienta muy estratégica también en la parte más top of the funnel, más de awareness, ¿no? Más de ir a ocupar territorios y espacios y sacar rendimiento con una voz genuina y auténtica. Porque en mi experiencia es al final solo trae cosas positivas, ¿no? Exponerse siempre es doloroso, exponerse siempre es arriesgado, para bien y para mal. Y hay que hacer las cosas con cierto rigor y con cierto... Pero creo que cuando las cosas se hacen de una forma auténtica y se hacen bien, te pasan cosas bonitas como esta. Nada, Luis, de verdad, súper agradecido que te hayas prestado también a explicarnos qué es Medalia, a explicar a la gente en qué consiste esta la experiencia de cliente, recomendar a las personas que nos escuchan que escuchen Real World y que escuchen todos los podcasts de Redcast. No sé si te quedas con ganas de decir algo. No, realmente solamente agradecerte todo. Creo que es una historia muy guay, realmente muy guay. Tu podcast, sinceramente, Carlos, ya a nivel personal, me encanta, porque además hablas de negocio y lo que tú dices, la experiencia de cliente tiene mucho impacto en negocio.
Y como tú has dicho, animar a todo el mundo a que se empiece a enganchar los podcasts, porque es una cosa que es genial. A mí me encantaba escucharlo en el metro, ya tengo menos tiempo, pero cuando iba en el metro, camino a la oficina que tenemos en Castellana, todos los días, 40 minutos de podcast, de verdad, te abren la mente muchísimo. Yo creo que el podcast te ayuda mucho también a eso, a abrir tu mente y a conectar con otras personas que de otra manera nunca podrías conectar. Mil gracias, Luis. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que os haya resultado interesante esta experiencia. Y bueno, sin más, voy a dar paso a Frankie Carrero, que por cierto, en el último episodio de Real World es entrevistado por este humilde servidor. Muchísimas gracias por ello, Frankie, y bienvenido. Nada, gracias a ti. La verdad es que nos lo pasamos genial. Así que bueno, te agradezco que me invitaras al programa. Ahí lo tenéis, episodio 42, Inteligencia Artificial con Frankie Carrero, que es un conductor de un podcast espectacular, por cierto, os lo recomiendo muchísimo. Pocos podcasts están en el mundo real como el de Frankie. Bueno, hace que me sonroje. Vamos a dejarlo ya. Os agradezco mucho. Bueno, he estado siguiendo toda la sesión que habéis tenido ahora y ha estado súper interesante. De hecho, yo creo que va a dar seguro para alguna conversación así ya en privado y todo eso. Y nada, estoy seguro de que a nuestros oyentes les habrá gustado también. Pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.